Esta galaxia es elíptica. Como dato curioso os comentaré que está rodeada por tenues capas y plumas, y los estudios científicos todavía no saben por qué. Se cree que son colas de marea que están ahí después de engullir galaxias pequeñas en los últimos 1000 millones de años. M89 se encuentra en la constelación de Virgo y fue descubierta por Charles Messier en el año 1781. Se encuentra a una distancia aproximada de 60 millones de años luz. Los estudios realizados por rayos X mediante el telescopio Chandra muestran dos anillos de gas caliente donde se ve que su núcleo experimenta un estallido hace 2 millones de años. Gracias de corazón por tu visita. Este mes se ha cumplido el 10º aniversario de Chelyabinsk, el asteroide inesperado que el día 15 de febrero del año 2013, una roca de 20 metros y 13.000 toneladas, explotó en el cielo de la región rusa de Chelyabinsk, provocando 1.500 heridos y que llegó de las cercanías del Sol. Fue imposible detectarlo, y si volviera a suceder hoy, tampoco seríamos capaces de observarlo. En la descripción del vídeo os dejo los links del resto de mis redes sociales, a las cuales os invito a uniros y seguirme. Y por supuesto, también os invito a que os suscribáis al canal, así ayudáis a su crecimiento. Comenzamos. El 15 de febrero del año 2013, un asteroide de 20 metros de diámetro y 13.000 toneladas estalló de forma totalmente imprevista en el cielo de la región rusa de Chelyabinsk, en los Urales. La explosión, ocurrida a una altitud de 30 kilómetros, liberó una energía equivalente a 35 bombas atómicas como las de Hiroshima, y la onda expansiva causó daños en miles de edificios e hirió a unas 1.500 personas, la mayoría por los fragmentos de vidrio que salieron disparados de las ventanas. No hubo que lamentar ningún fallecido, pero fue una cuestión de suerte. Suerte, como recuerda la prensa rusa estos días, de que el muro de la fábrica de zinc que se vino abajo no sepultó a nadie. Y suerte también de que la roca entrara en un ángulo muy pequeño con respecto al horizonte, por lo que colapsó alto. Si hubiera caído en un ángulo más grande y verticalmente, la ciudad habría sido borrada del mapa. De la roca llegaron al suelo varios meteoritos, el mayor de los cuales pesa unos 650 kilos, y fue recuperado del fondo del lago Chebarkul. 10 años después podría ocurrir lo mismo, o algo peor, en cualquier punto de nuestro planeta. 10 veces más rápido que una bala, nadie vio venir el bólido de Chelyabinsk, el más grande que haya golpeado la Tierra en más de un siglo. Hoy tampoco seríamos capaces de detectarlo. El problema no es su velocidad, sino su procedencia. Ocultos por el resplandor del Sol, hay un número desconocido de asteroides cuya trayectoria se ignora. Muchos de ellos podrían dirigirse hacia nuestro planeta sin que lo sepamos. La razón es que mientras 3 observatorios terrestres financiados por la NASA, el Pan-STARRS de Hawái, el Catalina Sky Survey de Arizona y el Atlas de Hawái, Chile y Sudáfrica, rastrean el cielo nocturno en busca de asteroides, todavía no existe ningún instrumento que vigile los objetos invisibles provenientes de la misma región del Sol. Es decir, si fuéramos capaces de detectarlos, una advertencia previa podría permitir a las autoridades tomar medidas como evacuar una ciudad o pedir a la población que se aleje de las ventanas o de los lugares de riesgo.
Gracias de corazón por tu visita y no te olvides de dejarme tu like en este vídeo. Suscríbete. Hola, bienvenidos. El heliocentrismo es una concepción cosmológica antigua abanderada por Aristarco de Samos en el siglo III a.C. y posteriormente postulada por Nicolás Copérnico en el siglo XVI, la cual considera que el Sol era el centro del universo y no la Tierra, que en ese caso sería geocentrismo. Gracias de corazón por tu visita y quiero pedirte que si tienes cualquier duda la pongas en un comentario y yo te la responderé. El Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia fue fundado en 1909. El OAUV ha pasado por distintas fases y en la actualidad cuenta con 2 telescopios de investigación en su estación de observación en Aras de los Olmos. Gracias.